Y seguimos en esta noche de En Honor a la Verdad por AM830 Radio del Pueblo, y sin dudas hablamos de economía, hablamos de finanzas, hablamos de la educación que sigue en espera en medio de la pandemia, pero hay un fenómeno que se ha multiplicado en los últimos meses que genera miedo y preocupación, y hablo de la espectacular ola de inseguridad que no tiene límites y no tiene lugar geográfico. Para ahondar en el análisis, vamos a establecer el contacto directo y vamos a saludar al ex juez de instrucción de la Capital Federal. Doctor Eduardo Jerome, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Raúl Graneros lo saluda. ¿Cómo le va, Raúl? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Hay un clima espeso, complicadísimo, miedo, terror en la gente. Vemos lo que está pasando, 40 líneas de colectivos están hoy en medio de una protesta por el asesinato feroz de un trabajador conductor de colectivos. Vimos lo que pasó en Palermo, vimos lo que pasó también muy cerca en Cabildo y Juramento. ¿Cuál es la lectura que usted está haciendo de lo que está sucediendo en este momento en la Argentina? Que desde hace muchos años, Raúl, en vez de mirar a las víctimas, en vez de proteger a la sociedad, pero los gobiernos que se sucedieron por imperio de la izquierda, del progresismo, que empezó a considerar que el delincuente era una víctima de la sociedad en vez de un victimario, entonces se empezó a cambiar, a intervertir el rol, y realmente se los empezó a proteger de alguna manera, los jueces también, con doctrinas garantistas, pseudo garantistas, porque no son garantistas, son abolicionistas. Entonces se dio vuelta por completo la cuestión, y resulta que los protegidos resultan ser los delincuentes, y las víctimas resultan ser olvidadas por el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se dieron cuenta los que delinquen que robar no paga, que matar paga poco, que el que va preso sale en libertad al tiempo por obra y gracia de martingalas procesales que se hacen, entonces la impunidad campea. Entonces nadie cree que un delito es una cosa seria y que por el que hay que cumplir una pena, y lo único que piensan, bueno, ya verán cómo nos vamos, estaremos si nos pescan. Además, ¿a qué punto llegamos? Llegamos al punto que lo que a la sociedad le alarma, le preocupa, al gobierno no, o hacen creer que les preocupa. Entonces, hoy en día, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que importa? Hoy en día tenemos una ministra de inseguridad, porque la verdad es que lo que ha hecho hasta el momento en materia de seguridad es para llorar realmente, porque primero y principal no tenía ningún antecedente para poder cumplir una función de este tipo. Segundo, era una antropóloga. Segundo, con ideas abolicionistas del derecho penal. Entonces, si un policía se defiende, hay que caerle al policía, no al ladrón que provocó que el policía tenga que defenderse o que puso en peligro su vida, ¿no? Y así fuimos asistiendo a este colapso de un sistema en lo que la inseguridad cada vez es mayor, y donde el gobierno y la justicia le dan respuesta a esta inseguridad que siente, que padece la gente, que padece, porque esta es la realidad, la padecemos todos. Con las declaraciones, mejor no hablemos. Con las declaraciones del gobierno, la muerte de Juan Pablo Roldán, ¿parece una muerte que no valió? Por ejemplo, estamos nosotros viendo que
la policía está mal instruida, ¿no? En líneas generales, en muchos lados mal equipada, mal instruida, entonces mal armada, y no tiene muchas veces posibilidad de saber cómo reaccionar. Se cometen estos abusos que realmente no se investigan como corresponde, porque así como hay que proteger a la sociedad en casos de que haya abusos por parte del personal, también hay que cuidar de eso, también hay que castigar eso, porque nosotros aspiramos a vivir en una sociedad en paz, una sociedad en donde impere la justicia, Raúl, una sociedad donde si alguien delinque, sabe que va a tener una sanción, va a tener una pena, porque así corresponde. Y esta pena, la pena que se le impone a un delincuente, excede al delincuente. ¿Por qué? Porque al delincuente es purgando el delito que cometió, para que se pueda reiniciar una vida. Lamentablemente las cárceles es otra cosa que están absolutamente olvidadas por completo y no cumplen la función que tienen que cumplir, pero eso no autoriza a que el que tiene que ir preso vaya en libertad, porque ¿a dónde va en libertad? Va a volver a cometer delitos, como lo está pasando. Todos aquellos que salieron en libertad con la excusa de la pandemia esta, los jueces los dejaban en libertad. A miles dejaron en libertad, a miles. En la provincia de Buenos Aires fue dramático lo que hicieron. ¿Por qué no siguieron con con este festival de excarcelaciones? No siguieron porque la gente se levantó, la gente salió a protestar, la gente salió a la calle. Y cuando vieron que la gente estaba en pie en contra de lo que estaba pasando, tuvieron que dar marcha atrás y decir, no sigamos con esto, que realmente era patético, patético. Todos esos que salieron a delinquir. Le hago la última, ¿por qué darle a la sociedad esto, no? ¿Por qué causarle este daño a la gente cuando no es necesario hacerlo? Le hago la última pregunta agradeciendo su deferencia, nos quedan 2 minutos. Sí. En primer lugar, hay que ser más precisos y claros con las directivas a los efectivos de las fuerzas de seguridad de sus atribuciones y además debe ser prioritario contar con pistolas Taser. Mire, ya lo creo que hay que darle directivas precisas, pero también el policía tiene que saber que cuando interviene en defensa no lo están degradando, no lo están echando, no lo están sumariando. Tiene que saber que si interviene en defensa y es correcto, va a estar exculpado, va a estar protegido por sus superiores, especialmente por el ministerio. Y respecto de las pistolas Taser que usted me pregunta, yo creo que todo armamento que es posible para evitar, por ejemplo, la letalidad de un arma común, de una pistola común, ¿por qué rechazarlo? ¿Cómo se está diciendo que se le impone? Es un calambre que se le da una descarga eléctrica y nada más, y eso se preocupan organismos de derechos humanos por lo que le pasa a ese delincuente, que se lo inmoviliza en forma instantánea por un corto periodo de tiempo, y no le importa la salud de la víctima ni le importa la salud del policía. Entonces no podemos tomar en cuenta estas objeciones. Por supuesto que es válido tener la Taser y cuantas armas sean necesarias. Ya la Taser inclusive fue en todo el mundo, es utilizada en 70 países, ya está, en poco tiempo va a pasar a ser algo que fue superado por otros tipos de armas, y nosotros recién estamos viendo si lo imponemos aquí. Siempre estamos realmente mirando las cosas con tanto retraso, tan después, vamos detrás del carro siempre, lamentablemente, Raúl. Doctor Eduardo Jerome, ex juez de instrucción de la Capital Federal, abogado penalista, gracias por su tiempo para este contacto directo con Radio del Pueblo. Un abrazo, Raúl. Adiós. Muchas gracias, muy buenas noches.